Esta intervención se dirige a estudiantes universitarios y por lo tanto vamos a poner un marco. El marco es que la Unión Europea es una construcción de derecho y en derecho, por lo tanto lo primero que hay que ver es el tratado. Bien, el tratado actual, el Tratado de Lisboa, el que iba a ser la Constitución Europea, ha dado pasos que hay que señalar. Por primera vez se dota a lo que es la proyección exterior de la Unión Europea de un andamiaje institucional. Ahí está el Servicio de Acción Exterior, se crea. Se crea el puesto de alto representante para los asuntos exteriores y de defensa. Se crea, desaparecen los pilares, se integra esa política y se establecen pasarelas. La prueba es que hoy forman parte de las competencias del mercado interior la industria de defensa, cosa que es nueva. La Unión Europea tiene una política exterior, pues depende de lo que entendamos por política exterior. Tiene personalidad, que ya es algo que también lo consigue el Tratado de Lisboa. Tiene política exterior en áreas que son muy importantes para los ciudadanos, como puede ser el área de comercio. Ahí hay una política exterior que es de Unión Europea. Ahora bien, también el tratado nos dice, artículo 42, si no me falla la memoria, que las decisiones en materia, lo que se entiende por tradicionalmente por política exterior, esas se toman por unanimidad, con excepciones también, porque la agencia, lo que tiene que ver con las cooperaciones con PESCO, con todo lo que es esas áreas, se toman las decisiones por mayoría cualificada. Por lo tanto, tenemos una personalidad exterior que hasta el último tratado no teníamos. Tenemos algunas áreas relevantes para lo que es la política exterior de cualquier entidad internacional, como puede ser el área de comercio, también en inmigración con matices, también en política de cambio climático. Todo eso son política exterior, todo eso es política exterior. Una segunda cuestión que a mí me gusta siempre subrayar. Vamos a ver, la Unión Europea se ha integrado siempre por la puerta de atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en el tratado se han metido maravillosos caballos de Troya que luego han servido para hacer más construcción europea. El concepto de ciudadanía era un concepto vacío, pero de ahí se han armado lo que puede ser en la actualidad, o cómo se ha movido todas las cuestiones de medio ambiente. Hemos empezado por la puerta de atrás, por ejemplo, en defensa, porque nos hemos enfocado a lo que es el núcleo de la construcción europea, que es el mercado interior. Y ahí la política industrial de defensa está ya integrada. Bien, ¿podemos ir a más? Por supuesto. Desearía yo que ahora que tanto se habla de la cuestión de Hong Kong o de Navalny, hubiera una potencia como la hay en la política comercial, de hacer una declaración conjunta de los que fuera Unión Europea se posiciona, y esta es la posición de la Unión Europea, por supuesto. No estamos ahí. Y ahí hay una declaración que me parece muy relevante del actual alto representante que dice: sería mejor llegar a una posición, aunque no fuera unánime, con sustancia, que llegar a una posición unánime, que es la que pide el tratado, que sea un común denominador tan bajo que no diga nada. En el mundo de hoy, la Unión Europea tiene que tener autonomía estratégica, porque es que no tenemos peso específico, incluso Alemania, incluso Francia, no tenemos peso específico en el mundo actual. Tenemos que ser claros que pesa la historia, o sea que no podemos criticar, o podemos criticar y debemos criticar, pero también debemos de saber de dónde venimos, pesa la historia. Pongamos un ejemplo muy sencillo, Rusia. La sensibilidad respecto de Rusia, de la Europa central y oriental, o de los países bálticos, respecto de Rusia no tiene nada que ver con la sensibilidad que podemos tener en España o en Italia. ¿Cómo se establece con esos mimbres
una posición común, pues hay que trabajar en ello, pero no hay más remedio. ¿Los Estados miembros son reticentes? Sí, porque yo en esto, lo digo claramente, creo que los Estados miembros son cortoplacistas. Miran la cuestión inmediata. No hay más alternativa en el mundo actual, con la situación que estamos viendo de Estados Unidos, que no tiene ya ese tropismo europeo con el que hemos vivido tan confortablemente en materia de defensa y en materia de relaciones internacionales. Europa se tiene que dotar de esa visión, de entender que aunque sea difícil, aunque vengamos de horizontes muy distintos, pues los españoles o los italianos tendremos que aprender a tener una sensibilidad más común con los países, con polacos o con eslovenos, en materias que conciernen a Rusia y viceversa. Sin embargo, también, por no dar una visión buenista, lo que estamos viendo ahora es muy preocupante. O sea, que un país como un Estado miembro y un Estado miembro fundamental como es Alemania, en el contencioso o en la tensión que existe entre Francia y Turquía, Francia con Grecia y Turquía, digamos que con otros países, pero en la cabeza Francia y Grecia con Turquía, hagan una equivalencia, digan, no, Alemania quiere mediar entre amigos, perdón, Alemania no puede poner en el mismo nivel a Francia y a Grecia, que son miembros de la Unión Europea y por lo tanto con quienes comparte futuro, que Turquía, que bueno, está en el procedimiento de, digamos, de incorporación, pero que no es miembro de la Unión Europea, no puede. Y ese es un ejemplo, pero podríamos dar otros en donde se ve cómo, incluso en asuntos que son vitales, el cortoplacismo, esa idea de sálvese quien pueda y las relaciones, a mí lo que me importa son mis intereses de parroquia, nos impiden ver la situación en la que estamos. Todo esto tiene matices, porque si uno consulta, y hay encuestas hechas por YouGov, por el European Council on Foreign Relations, en fin, por instituciones reputadas, ¿qué es lo que te dicen? Lo primero es que las preocupaciones de los ciudadanos, las primeras preocupaciones, son preocupaciones emocionales, no son racionales. También es cierto que los europeos responden muy claramente en esa misma encuesta donde hablan Unión Europea, desazón, no saben, resquemor, dicen que quieren más actuación coordinada y no distinguen entre coordinada y común, pero que la Unión Europea tiene que estar más presente en medio ambiente, en inmigración, en salud y en cuestiones económicas. Bueno, eso, de nuevo, con una visión amplia, eso te dice que para que eso tenga sentido, tienes que tener un marco de política exterior común. La Unión Europea se mueve por impulsos políticos y los políticos tienen sus intereses, que son, en primer lugar, de volver a ser elegidos. ¿En dónde se eligen? En sus países. Eso por un lado. Pero también la Unión Europea es una construcción en derecho y de derecho. Pero eso no le podemos pedir a los ciudadanos que se conozcan el tratado. Eso lo que tenemos que hacer, y es mi gran crítica a los políticos de todos los Estados miembros, porque ahí pecamos, y yo lo digo en primera persona, que no somos claros en lo que es Unión Europea. En España, por criticarnos a nosotros, todo lo bueno es el gobierno. Y muchos de los problemas, es que es Bruselas. Bueno, pues evidentemente el ciudadano que no es especialista en derecho constitucional, ni en derecho internacional, ni en derecho, pues eso le queda. Y cuando luego le vas a decir al ciudadano que en fin, que pues le sorprende, ¿verdad? Le crea una situación como de
de desequilibrio